Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy tengo un programa súper especial porque la invitada que tengo hoy se llama hallaca. Sí, es la receta que vamos a preparar hoy. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. La hace mi mamá. Pero antes de comenzar este programazo, yo quiero hacer una dedicatoria muy especial a mis amigas del Hallacazo, que en este año hubiese sido el Hallacazo 2020. Pero bueno, lamentablemente por esta pandemia no pudimos reunirnos como veníamos haciéndolo desde hace unos años para acá. Así que Carmen, Yula, Patti, Andre, Indira, Nani, Cindy y bueno, por supuesto, no puedo dejar por fuera a un invitado súper especial que tuvimos en el Hallacazo 2018, que fue Vittorio, nuestro querido Nono, quien estuvo aquí al pie del cañón ayudándonos a armar estas hallacas. Así que para ustedes, con muchísimo cariño, este programa. Espero que les guste. La hallaca venezolana forma parte del plato típico navideño de mi país. ¿Y qué es la hallaca? La pueden definir como un pastel según el concepto europeo del pastel y está elaborada con una masa hecha de maíz precocido, esta misma que usamos para nuestras arepas, y vamos a hacer un círculo bien delgado y aplanado al cual le vamos a agregar nuestro guiso, que puede ser preparado con carne, con pollo, gallina y puerco o las tres. En esta receta mezclo las tres: carne, gallina y puerco. Y después de ese guiso nosotros los adornamos con unos aros de cebolla, pimentón, aceitunas, alcaparras y otros detallitos más que vamos a ver más adelante. Luego de tener esto, nosotros lo vamos a envolver en hojas de plátano. Después los amarramos con lo que llamamos nosotros pabilo, pues el cordón especial para cocinar, y van directo a la olla, ya sean cocinadas a vapor, que es en mi caso, como les voy a mostrar más adelante, pero originalmente en Venezuela casi todo el mundo las cocina hervidas, o sea, sumergidas en agua. ¿Y qué podemos decir del origen de la hallaca? La opinión que tiene el maestro Armando Escanone, a quien respeto y admiro muchísimo porque es una de mis fuentes de inspiración principales en cuanto a comida venezolana se refiere. Y él dice que no está definido o no hay ninguna bases que puedan decir que la hallaca se originó en tal región del país o en qué lugar. La hallaca es como nosotros, como los venezolanos. Somos una mezcla de nacionalidades y bueno, por eso también nos identificamos tanto con una hallaca. El preparar una hallaca en Venezuela es un evento, yo diría que nacional. Las hallacas se hacen en familia y cada integrante de la familia tiene una función muy específica dentro del proceso de la hallaca, y esto se define en base a la edad de cada integrante o la experiencia que tenga cada integrante. Por ejemplo, en mi caso, que yo era la menor de mi familia, siempre me tocaba el lavar las hojas. ¿Y en qué consiste el proceso de nuestras hallacas? Es un proceso que dividimos en diferentes etapas. Primero que nada, vamos a preparar el guiso. Por lo general, a mí me gusta prepararlo un día antes, dejarlo reposar para que todos esos sabores se integren. Es como una maceración de ingredientes para que ese guiso esté bien potente y sabroso al siguiente día para armar nuestras hallacas. Después viene otro proceso que se refiere a las hojas. Las hojas hay que limpiarlas muy bien, lavarlas, cortarles la vena o el nervio principal, separarlas en tres grupos que vendrían siendo las hojas principales o las más grandes, las medianas y lo que le llamamos las fajas, que lo vamos a ver más adelante.
Después viene el proceso de preparar la masa. Es una masa saborizada y ya después viene el proceso de ensamblado, ensamblar nuestras hallacas. Así que yo espero que les guste esta recopilación que hice. Y entonces, ¿por qué no me acompañan a ver qué ingredientes vamos a necesitar para preparar estas deliciosas hallacas? Vengan conmigo, vamos a hacer hallacas. Para nuestro guiso vamos a necesitar 1 kilo de cochino picado finamente, 2 kilos de carne de res picado también finamente, 2 kilos de gallina, 1,5 kilos de cebollas cortadas en dados pequeños, 400 gramos de ajo porro o puerro cortado finamente, 200 gramos de cebollín cortado finamente, 3/4 de taza de ajo pelado y triturado, media taza de alcaparras pequeñas, 1 kilo de pimentón rojo sin semillas, 2 kilos de tomate sin semilla triturado, 2 ajíes tipo habanero o 4 ajíes dulces, 2 tazas de vino dulce, 250 gramos de papelón, 1 taza de harina de maíz precocido, medio kilo de tocino, 3 cucharadas de sal, 1 cucharadita de pimienta, 1 taza de aceite onotado, 270 gramos de encurtidos en mostaza, media taza de vinagre, 3/4 de taza de mostaza, 2 tazas de caldo de gallina, 1,5 cucharada de pimentón rojo seco molido, 140 gramos de salsa inglesa. Colocamos nuestra olla y vamos a colocar el aceite y las semillas de oleonoto. Aquí lo que buscamos es que el aceite tome el color del onoto y en cuanto nosotros veamos que ya tenemos el color deseado, sacamos a las semillitas de onoto y también debemos evitar que se nos vayan a quemar porque sueltan un sabor amargo. Entonces aquí ya tengo las semillitas que las puedo volver a usar en caso de que necesite más aceite o también para cuando vaya a colorar la masa. Ok, entonces ya tenemos nuestro aceite onotado y ahora vamos a cocinar el tocino. Con el tocino lo que buscamos es que se cocinen, pero no se vuelvan chicharrón, o sea, no queden crujientes, simplemente se cocinen. Cuando ya ustedes van a ver cómo van cambiando de color y en ese momento comenzamos a agregar los ingredientes que vienen. Están ya como la parte grasa está como transparentosa y la carne se ve como más rojita. Ok, ahora agrego la cebolla. Entonces voy a dejar la cebolla que se cocine un ratito, como unos 5 o 6 minutos para que se transparente y luego voy a agregar el ajo. Ok, aquí ya nuestra cebolla está lista y ahora viene el ajo. Y en cuanto sintamos el aroma del ajo, como siempre les digo, que primero es la cebolla y después el ajo, cuando sintamos el aroma del ajo, comenzamos a agregar los siguientes ingredientes. Y esto es muy rápido. Eso huele espectacular. Y entonces después del ajo vamos a agregar el ajo porro y el cebollín. Y ahora vamos a agregar el pimentón y el ají dulce o el chile. En este caso yo estoy usando un chile habanero porque no consigo el ají dulce, que es el ají venezolano.
Y ahora vamos a agregar el pimentón. Aquí ya tenemos nuestro pimentón. Ok, entonces aquí ya pasaron unos 6 minutos. El pimentón ya está cocido. Y ahora es momento de agregar la carne. La carne es la única que tenemos cruda porque ya previamente cocinamos tanto la gallina como el puerco. Entonces ellas se van a agregar ya casi al final. Entonces ahora el proceso es cocinar esta carne y esto nos va a llevar unos 10-15 minutos. Entonces aquí vamos a taparlo para que no se nos evapore todo nuestro líquido, porque ahora lo que nos interesa es que se cocine la carne. Entonces, esto es fuego medio alto, voy a taparlo. Ok, ya este pitido significa que ya pasaron 10-15 minutos para que la carne se cocinara. Ups. Tengo que encender un segundo esto. A mí me gusta usar estas alcaparras que son chirriquititas. El papel no le da un toque dulzón que, bueno, es una cosa deliciosa. Ahora vamos a agregar también el vino. Aquí está. Más sabor para nuestro guiso. Vamos a agregar la sal y la pimienta. Le vamos agregando de a pocos y vamos rectificando. Vamos ahora a agregar los encurtidos, el vinagre, la mostaza, la salsa inglesa. Ya esto integrado, vamos a colocar entonces la páprica o el pimentón seco. Es que cada uno de estos ingredientes aporta, es que es un sabor. Ahora voy a agregar los tomates. Aquí tengo mis tomates. Ahora lo que vamos a buscar es que se cocine el tomate que acabamos de agregar. Y bueno, vieron que es bastante tomate. Entonces vamos a taparlo también para que no se nos evapore el líquido y se cocine tapado nuestro tomate. Y esto nos va a tomar más o menos como entre, no sé, 10 minutos, 7-10 minutos más o menos. Pasaron 7 minutos donde se estaba cocinando nuestro tomate. Bueno, y ahora es el momento de agregar el resto de la carne. En este caso, yo le voy a colocar gallina y puerco, que ya los tengo cocidos. Aquí tengo el puerco picado en cuadritos y nuestra gallina. A la gallina yo la desmenucé. Aquí yo tengo 2 gallinas grandes para hacer 2 kilos de gallina. Piqué, miren como pueden ver, hay unos que lo piqué bien desmenuzadito y dejé otra como en pedacitos más grandes. ¿Ves? Miren, me gusta esa combinación.
Entonces ahora revuelvo bien toda esta ricura. A mí me gusta agregarle un poquito de harina de maíz precocida con lo que hacemos las arepas, nada más para darle un poquito más de espesura a nuestro guiso. ¿Y qué es lo que hago? Agarro, puede ser, dependiendo del nivel de líquido que ustedes tengan aquí, puede ser entre media taza o una taza de harina, y la vamos a mezclar con este mismo líquido que tenemos aquí del guiso, o también podemos, del agua que nosotros con la que cocinamos la gallina, podemos usar un poco de esa también. Miren, este es el caldo de gallina, un poquito por supuesto. Aquí tengo una taza de harina, pero como les digo, voy a usar primero la mitad. Entonces, puedo agarrar, miren, un poquito de aquí, porque esto también le va a aportar sabor a nuestro guiso. Y puedo agarrar un poco de este mismo caldo. No importa la cantidad, porque igual todo eso va para este mismo guiso. Y la harina se va a mezclar con todo eso. Entonces aquí voy a agregar, a ver, nada más, como les digo, calculando la mitad, que sea media taza. Y voy revolviendo. Miren. Entonces aquí hago una mezcla. Me parece que está perfecta con media taza. Miren, así, que nos quede así. No muy dura, para que se pueda disolver fácil ahí en el caldo. De hecho, puedo agregar más caldo para ya tenerla bien disuelta cuando la agregue a nuestro guiso. Entonces es el momento de probar. Como siempre les digo, nunca metan la cucharilla en el guiso o en la comida que vayan a probar. Simplemente con el cucharón se ayudan y agarran y lo colocan en su cucharilla. Está espectacular. Aquí hay que estar revolviendo bien desde abajo para que no se nos vaya a pegar, ¿no? No se nos queme abajo. Entonces revolviendo, siempre sintiendo la base de nuestra olla. Bueno, lo voy a dejar cocinar y nos vemos en 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos y ya nuestro guiso está listo. Miren que ya agarró consistencia más espesa. Eso gracias también a la mezcla de la harina y el caldo de gallina que le agregamos. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a reposar y que enfríe. Y ahorita les voy a explicar cómo es el proceso de enfriamiento. En el proceso de enfriamiento es muy importante tomar en cuenta que existe una zona de peligro en donde el crecimiento de las bacterias y la reproducción de toxinas se produce de forma muy rápida y en un rango que va desde los 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. Por eso se recomienda pasar la comida, en este caso nuestro guiso, transferirlo a bandejas o envases amplios donde puedan colocar cantidades que no excedan las 2 pulgadas o 5 centímetros de profundidad para que enfríe rápido. Y la comida debe enfriarse en un tiempo máximo de 6 horas, en donde las 2 primeras horas debe bajar de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit. Y las restantes 4 horas de 70 grados Fahrenheit a 41 grados Fahrenheit, para luego guardarla en el refrigerador. Para el proceso de enfriamiento de nuestro guiso, yo voy a usar estas bandejas colocadas encima de estas rejillas, justamente para que el aire circule a través de ellas y así enfríe mucho más rápido. Ahora voy a distribuir mi guiso en cada una de las bandejas, tratando de que no queden muy llenas para que así el enfriamiento sea más rápido. Y así voy a hacer con cada una de ellas.
Para nuestra masa vamos a necesitar 3 kilos de harina de maíz precocido, de 4 a 5 tazas o 1 litro de manteca vegetal, 5 litros de caldo de gallina obtenidos de la cocción de nuestra gallina, 4 cucharadas de sal, 6 cucharadas de semillas de onoto, 6 dientes de ajo, 1,5 kilos de tocino picado en cuadritos pequeños. Voy a usar este infusor para colocar las semillas de onoto. Ya tengo mi sartén, coloco la manteca, espero que se derrita un poco y ella va a adquirir el color del onoto. Allí vamos a tener nuestras semillas hasta que obtengamos el color deseado para nuestra masa. No debemos dejar que caliente mucho para que las semillas no se quemen, porque si no, eso agregaría un sabor amargo a nuestra mezcla. Una vez obtenido el color deseado, retiramos las semillas de onoto y agregamos nuestros ajos. Esperamos a que suelten su sabor sin dejarlos que se quemen. Los retiramos y enseguida vamos a colocar nuestro tocino. Aquí es solamente dejar que se cocine el tocino hasta que lo veamos un poco transparente. Una vez que ya lleguen a este punto, apagamos nuestra cocina y lo retiramos y dejamos enfriar. Ok, entonces aquí ya tengo todo listo para preparar nuestra masa. Tengo el caldo de gallina, la manteca onotada con el tocino y tengo la harina. Entonces, bueno, como siempre, colocamos el líquido primero. Voy a colocar solamente una porción de esto, todavía no se lo voy a colocar todo porque aquí no tengo toda la harina. Bueno, miren qué belleza el color que tiene esto. Aquí voy a agregar solamente parte de la harina, de la sal, perdón. También cuando yo hago bastantes cantidades, yo uso mi batidora, entonces eso también me ayuda, pero obviamente pues no le cabe tanta masa, entonces por eso estoy haciéndolo aquí. Miren, aquí yo voy viendo que me está pidiendo más líquido. Vamos a echarle tanto aceite con mi manteca. Aquí tengo más caldo también. Bueno, aquí voy a comenzar a hacer el reguero aquí encima de mi mesa. O también, miren, estas son cosas que a uno se les va ocurriendo, ¿no? Yo puedo, para evitar también el desastre, paso esto para acá. No va a caber completo, pero no importa. Aquí entonces lo que hago es terminar de hacer el otro kilo. Aquí voy a usar, por supuesto, todo esta manteca saborizada, deliciosa que tenemos aquí. Sí, cuando escuchan una campanita, es mi campanita del gorrito de Santa, que lo tengo aquí en mi oído. Cada vez que hago movimiento lo escucho. Voy a agregársela toda. Voy a agregar aquí lo que quedaba de sal y en la parte de la harina. Este es otro kilo, el kilo que faltaba. Entonces voy a ir integrando un poco de esta, aunque saben que aquí ya podría comenzar con mi reguero. No, esto está delicioso, esta masa. Entonces, bueno, ella ya está lista. La voy a regresar a mi bol. Antes de cubrir nuestra masa para dejarla reposar unos 5 minutos para ya entrar de lleno a armar nuestras hallacas, lo que les decía, el tocino en donde cocinamos la manteca y todo esto para la masa
aunque ya la masa tiene el sabor de ese tocino, pero a mí me encanta agregárselo. Ok, entonces ahora la voy a cubrir para que no se me reseque con plástico. Esto también podrían cubrirlo puede ser con un paño húmedo, una toalla grande húmeda. Es nada más para, como les digo, para evitar que se nos reseque esta masa que quedó espectacular. Para nuestros adornos vamos a necesitar cebolla, pimentón, aceitunas, mini alcaparras, uvas pasas, encurtidos y tocino de pavo ahumado. Okay. Entonces ahora lo que me falta para tener todos los adornos que le voy a colocar a mis hallacas es cortar los pimentones en rodajas y las cebollas. Entonces voy a comenzar con los pimentones. Entonces siempre, como les digo, corto la parte de arriba. Entonces comenzamos, cortamos. Miren más o menos lo que el grosor que le estoy dando. Ya está. Y así vamos a hacer con el resto de los pimentones. Y ahora es el turno de cortar las cebollas. Igual que los pimentones, vamos a cortarlos en rodajas. Listo. Entonces quedan así. Bueno, termino de cortar las cebollas y ya regreso. Ok, entonces ahora vamos a ensamblar nuestras hallacas. Pero primero tenemos que hacer este trabajito que no a todos nos gusta hacer, y es el lavar las hojas. Entonces, a pesar de que aquí pues las conseguimos así en estos paquetitos de casi medio kilo de hojas y ya vienen dobladitas, vienen limpias, pero por supuesto a mí me gusta verificar y darle otra lavada extra, ¿no? Entonces estas ya yo las lavé, las metí en agua, las sumergí y ellas están, si las abrimos, miren, aquí están mojadas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es secarlas con mucho cuidado porque son súper frágiles. Miren, esto, miren, se va, pero esto no lo pierdo porque esto ya me queda como para las fajitas o una faja. Ya ustedes van a ver a qué me refiero con esto de faja. Y en el medio entonces vamos a conseguir como este nervio, es un nervio grueso. Entonces eso se lo tenemos que cortar. La termino de cortar. Entonces miren qué belleza. Es una belleza. Entonces las hojas tienen un revés y un derecho. Entonces el revés, ustedes lo van, es visible, pero también lo pueden sentir. Tiene como otros nervios que así son como transversales, que son unos nervios como más delgados que ese nervio gruesote que le acabamos de retirar. Entonces, en la parte que ustedes sientan que está así como que elevado o más prominente, porque de este lado están como hundidas esos nerviecitos. Esta parte de la hoja con el nervio prominente es el que vamos a trabajar y lo vamos a tener como de frente a nosotros. Y aquí es donde vamos a colocar la masa y todo el resto de ingredientes. Entonces, el siguiente paso es, después de haberle recortado el nervio principal, seleccionarlas, dividirlas. Vamos a necesitar 3 grupos. Un grupo que van a ser unas hojas grandes, como 40-30 centímetros de tamaño. Esto pues no lo estoy midiendo, pero podría ser un poco así, o un tamaño ideal sería así. Esto sería perfecto, que pudiéramos tener hojas de este tamaño. Y allí esto también se le llama, varias personas le llaman como la camisa, ¿no? Que es la que va a envolver nuestra hallaca. Aparte de esta hoja grande, vamos a necesitar otra más
que va a ser un poco más pequeña, entre 20 y 30 centímetros, que la vamos a colocar encima de ella. Y encima de esa hoja es donde vamos a colocar realmente la masa. Y la tercera hoja o el tercer grupo de hojas que necesitamos se les llama fajas, que es justamente el pedacito este que el primerito que corté, bueno, se cortó así, este tipo así alargaditas, y eso nos va a servir, más adelante lo van a ver, para asegurar nuestra yaca, en caso de que veamos que se puede abrir. Entonces, bueno, ya voy a proceder a seleccionar todas mis hojas y ya venimos a armar nuestras hallacas. Antes de comenzar a ensamblar nuestras hallacas debemos preparar un aceite onotado, que no es más que un poco de aceite con unas semillas de onoto. Aquí ya tengo todos los ingredientes y utensilios listos para comenzar a ensamblar mis hallacas. Vamos a comenzar colocando una bolita de masa sobre una hoja mediana y luego la vamos a aplanar. Hay varias formas de aplanar la masa. La forma tradicional es colocar una bolita de masa sobre nuestra hoja mediana y proceder a aplanarla directo con nuestros dedos. También se puede colocar encima de la masa un plástico y aplanar con una tabla de picar o un plato, así como lo hice en mi video de las empanadas de cazón, que aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. En este caso, a mí me gusta usar esta prensa o tortillera gigante que es de hierro y su mismo peso me ayuda a aplanar la masa bien delgadita y pareja, que es lo que estamos buscando. Comienzo colocando una hoja mediana, verificando dónde están las venas del lado más prominente, que es donde vamos a colocar el aceite onotado, y para luego colocar nuestra masa. Agrego una porción de mi masa con este dispensador de helado para asegurarme de que todas las hallacas queden del mismo tamaño. Ahora coloco un poco de aceite onotado sobre la masa y sobre mi prensa. La cierro y obtengo una masa totalmente lisa y aplanada. Ahora coloco una hoja grande o camisa, verificando que sus venas queden en sentido opuesto al de la hoja mediana en donde tenemos la masa, y la pongo encima de la grande. Con otro dispensador de helado coloco otra porción de carne o de guiso sobre mi masa. Con la parte posterior de este aplano un poco el guiso. Ahora comenzamos a colocar lo que le llamamos los adornos, colocando unas tiritas de cebolla, eso también es a su gusto la cantidad. Yo coloco de 2 a 3 tiritas de pimentón y 2 aceitunas rellenas de pimentón. Agregamos una media cucharadita de alcaparras miniaturas. Luego agarramos un puñito de uvas pasas, que serían como unas 6 uvas pasas. Y luego media cucharadita también de encurtidos. Y por último me gusta agregar unas 2 tiritas de tocino de pavo ahumado. Ahora vamos a comenzar a doblar nuestra hallaca. La vamos a agarrar en el sentido que tengan las venas de la hoja principal, que es la que está en la parte de abajo. Viendo el sentido de estas es como vamos a doblar nuestra hallaca. Con mucho cuidado vamos a colocar nuestras manos por debajo y vamos a tratar de unir los dos bordes de nuestra masa. Lo coloco así para que lo vean mejor. Entonces, con cuidado, una vez unidos, lo doblo, siento dónde termina mi masa y allí comienzo a doblar nuestra hoja, como si fuera un sobre, con mucho cuidado, y en este momento es donde le damos el tamaño que queremos a nuestra hallaca. Aplastamos un poco muy levemente y comenzamos a sentir hasta dónde llega nuestra masa, y si sentimos que está saliéndose con la misma mano, vamos regresando la masa hacia la hallaca. Eso lo vamos a hacer de cada lado y doblamos. Hacemos el mismo trabajo del otro lado, regresando la masa a la hallaca
y doblamos de nuevo también. Y aquí ya tenemos nuestra hallaca. Para asegurar que nuestra hallaca no se vaya a abrir, podemos colocarle lo que le llamamos una faja, que es una tira larga de nuestra misma hoja. Colocamos nuestra hallaca de esta forma y la envolvemos presionando un poco la faja alrededor de esta. Y así ya tenemos nuestra hallaca lista para amarrarla. Comienzo a amarrar mi hallaca pasando el pabilo primero por debajo en un extremo de la hallaca. Aprieto un poco para asegurarnos de que no se suelte cuando las estemos cocinando. Y ahora voy a tratar de hacer 3 cruces de forma transversal por 2 cruces de forma longitudinal. En este momento me aseguro de que el final de mi pabilo, cuando vaya a hacer el nudo, este pedacito pase por debajo de uno de los pabilos que ya yo había pasado. Hacemos un doble nudo y ya tenemos nuestra hallaca amarrada. Cortamos los extremos del pabilo y listo. Y así tenemos nuestra primera hallaca hermosa y lista para llevar a cocinarla. Y ahora continuamos haciendo el resto de las hallacas. Cuando ya tengamos un número considerable, las llevamos todas a cocinar. Para cocinar nuestras hallacas las metemos en una olla con agua hirviendo y sal. También en mi caso las voy a cocinar con vapor. En el fondo de esta olla le coloco el agua y así se van a cocinar por aproximadamente 1 hora. Las cocinamos con la olla tapada. Luego las escurrimos, se dejan enfriar y se refrigeran. Luego para recalentarlas las metemos en agua hirviendo por 20 minutos. Y bueno, hemos llegado al momento esperado por todos. Esto a mí me recuerda es Navidad, Venezuela, o sea, son muchísimas cosas en este paquetito verde que ustedes ven aquí. Así que bueno, ¿para qué esperar? ¿Para qué hacerlos esperar? Vamos a ver cómo se sirve primero una hallaca. Necesitamos cortar el pabilo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, cortamos. Retiramos el pabilo, lo vamos poniendo a un ladito, le quitamos, miren, la faja, viene, ahora abrimos así, el olor es demasiado, miren esta belleza. Bueno, entonces ahora, ya que la tengo así, a mí me gusta servirla con hoja, pero no le voy a dejar las 2 hojas, las dobles hojas que tiene, sino que voy a agarrar la pequeña, que es donde está la hallaca, y la voy a pasar a mi plato donde me lo voy a comer. Pongo mi plato aquí, y entonces agarro la hoja con mi hallaca, con cuidado, pues la paso para mi plato. Miren esta belleza. Entonces, una forma, si ustedes quieren que se vea su plato lindo, como yo quiero que se vea, porque es un plato navideño, por supuesto, entonces le voy cortando como pedacitos de hoja, así, como para que se vea un poquito
el plato también con su tema navideño. Así, vamos a dejarla así para no hacerlos esperar más. Miren, esto es una belleza. Ustedes no, es que no se imaginan. Bueno, ya yo no aguanto. Yo voy a probar mi hallaca, la primera hallaca de la producción de este año, del Hallacazo 2020. Y bueno, muy especial, ya saben, para ustedes, amigas. Así que vamos a ver qué tal. No, ya no puedo. Vamos a ver. Bueno, la masa, ustedes no se imaginan este pedacito de masa. Yo amo los pedacitos de masa. Oh my gosh, vamos a ver. Esto está, pero espectacular. O sea, hallacas 2020 aprobadas. Quedaron deliciosas. Bueno, yo espero que ustedes se animen a hacer esta receta, porque de verdad es que se los prometo, no se van a arrepentir. Yo espero que, pues, por supuesto, les haya gustado este programa muy especial. Y entonces, si les gusta, entonces, ¿por qué no me regalan un like? Y también suscríbanse a mi canal, suscríbanse y denle a la campanita para que les llegue la información apenas yo suba los siguientes videos, mis siguientes recetas. No se queden por fuera y también compártanlo. Compartan todas estas recetas que yo con muchísimo cariño les estoy preparando para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa tan especial. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad y que a nadie, en ningún hogar les falte un plato que degustar.